Bueno, ¿cómo es posible que un mismo grado matemático en el cielo represente de forma simultánea un fracaso vital caótico, una tiranía implacable y, fíjate, el acto tan cotidiano de regar unas flores? Ya, es que choca bastante. Choca muchísimo. O sea, ese es el gran enigma que tenemos hoy sobre la mesa para este análisis a fondo. Porque claro, cuando analizamos las coordenadas de la bóveda celeste, pues solemos buscar respuestas claras, ¿verdad? Claro, algo lineal, algo que tenga sentido a primera vista. Exacto. Pero al centrar la atención en un punto súper específico, que es el grado 11 del signo de Tauro, pues nos encontramos con un choque frontal de significados que sinceramente parece desafiar toda lógica. Yo misma me quedé de piedra al verlo. Es que el desafío surge porque estamos examinando esa misma coordenada, ese grado 11, a través de tres lentes históricas completamente distintas. Tres catálogos diferentes, quiero decir. Eso es. Tres visiones interpretativas que no tienen nada que ver entre sí. Por un lado tenemos el catálogo de Charubel. De finales del siglo XIX, si no recuerdo mal. Exacto, siglo XIX. Luego, por otro lado, está la bolásfera, que, bueno, es originaria de Antonio Borelli, pero nos llega a través de la interpretación que hizo Cefarial. Ajá. Y finalmente, la tercera fuente son los símbolos avianos, que fueron canalizados ya en 1925. O sea, son tres intentos totalmente independientes de traducir la energía de ese espacio celeste a un lenguaje visual y psicológico. Y la misión de esta exploración nuestra, para quien nos escucha hoy, es precisamente encontrar ese hilo conductor, ese patrón oculto que une tres visiones que, a ver, sobre el papel parecen incompatibles. Totalmente. Y no se trata de decir, bueno, pues, Charubel tiene razón y los avianos se equivocan. Claro, claro, no es una competición. Para nada. Se trata de entender cómo este choque brutal de imágenes nos revela algo súper profundo sobre la mecánica de la adaptación humana. Porque en el fondo, los tres catálogos están hablando exactamente de lo mismo. Del contacto con la materia, ¿no? Eso es, de cómo la mente interactúa con el mundo material, que al fin y al cabo es la esencia pura del arquetipo de Tauro. Es energía de tierra, es energía fija y está totalmente orientada a la manifestación física, a lo tangible. Pues para entender la magnitud de este contraste, propongo que empecemos observando qué ocurre cuando esa manifestación, bueno, falla estrepitosamente. Vamos a empezar por lo peor. Venga, empezamos fuerte. Esto es lo que nos plantea la visión de Charubel, que me parece demoledora. Es que el texto de Charubel para este grado 11 de Tauro es, bueno, de una austeridad casi cruel, diría yo. Visualiza el símbolo, atención, simplemente como un garabato o un rasgo de la pluma. Madre mía, un garabato, un trazo sin forma alguna. Exacto. Y la interpretación psicológica que acompaña esta imagen, pues nos advierte sobre una profunda falta de discernimiento. Ya. Habla, o sea, describe a un individuo que es incapaz de adaptarse a sí mismo y a las condiciones que el entorno le exige. Vamos a desglosar esto porque la mecánica es fascinante. Es el equivalente, imaginemos una persona que decide hacer los planos para construir un edificio enorme, de varias plantas, pero lo hace a mano alzada. Claro, sin usar reglas, ni escuadra, ni cartabón. Nada, nada. Sin hacer cálculos de carga, ignorando por completo la resistencia de los materiales o no sé, las leyes más elementales de la gravedad. Son trazos impulsivos, un garabato sobre un papel. Y claro, cuando el equipo de obra intenta levantar esos muros basándose en ese, entre comillas, plano, pues el edificio colapsa por su propio peso. Y lo más curioso es que el arquitecto se hiera de indignación contra el universo entero. es que le echa la culpa al mundo, claro. Y el texto de Charubel añade una frase que es verdaderamente letal. Señala que esto es la premonición de una vida de desilusiones. Qué duro. Sí, muy duro, porque dice que la persona siempre anticipa cosas que nunca podrá realizar. Y ahí es una dinámica muy interesante. Claro, porque la pregunta incisiva aquí sería, para la gente que nos sigue, la frustración continua que describe el texto, ¿nos está diciendo que esta persona simplemente tiene mala suerte o que su desilusión es el resultado directo de una terquedad absoluta por no querer ver la realidad tal como es? Pues esa analogía que has hecho del plano sin medidas ilustra perfectamente el núcleo del problema. Porque la desilusión de la que habla Charubel no es producto del azar, no es un entorno que te tiene manía. Ya, no es que el mundo esté en tu contra. Para nada.
Es el resultado matemático y lógico de proyectar una fantasía sobre el mundo físico sin hacer el trabajo duro de traducir esa fantasía al lenguaje de la materia. Claro. Tauro exige tangibilidad. Y cuando Charubel habla de falta de discernimiento, lo que pasa en realidad es que la persona se niega por completo a procesar el feedback, la retroalimentación que le da su entorno. El muro se cae y en lugar de revisar los cálculos matemáticos, pues la persona culpa al ladrillo. Tal cual. Culpa al ladrillo, a la gravedad o al constructor. El garabato, al final, es la representación gráfica del ruido mental. No comunica estructura alguna. Y no ofrece una base sobre la que se pueda construir absolutamente nada. O sea, el sufrimiento nace de esa fricción constante entre una mente que exige que el mundo se doble a sus caprichos irreales y un mundo que pues simplemente opera bajo sus propias leyes inmutables de la física. Exacto. Es una inadaptación total. Es vivir atrapado en el potencial puro. O sea, anticipar un futuro grandioso que jamás llega a ser presente porque te falta el puente de la adaptación material. Eso es. Y ahora, fíjate en el contraste. A ver. Si el garabato de Charubel es el fracaso por ignorar la realidad material, la segunda fuente, la bolasfera, nos presenta algo diametralmente opuesto. ¿El salto es brutal? Sí, sí. Nos presenta a alguien que entiende la realidad material a la perfección, pero decide someterla por la fuerza bruta. Cefarial nos describe, para este mismísimo grado 11 de Tauro, a un hombre sentado sobre un trono. ¡Madre mía! De un garabato a un trono. Sosteniendo un cetro, llevando una corona y rodeado por signos de riqueza. O sea, pasamos de la nada absoluta a la acumulación máxima de poder material. Pero, a ver, la clave de esta imagen no está en los metales preciosos ni en lo brillante que sea el trono. Está en la letra pequeña del texto, ¿verdad? Ahí le has dado. La letra pequeña es fundamental aquí. Cefarial es muy específico al advertir que esta posición de éxito, este dominio, se adquiere mediante la astucia, antes que por la integridad. Astucia en lugar de integridad. Esa distinción lo cambia todo. Y no solo eso, añade dos conceptos que definen la calidad de vida de este monarca. Habla de vigilancia y de autoservicio. Ya. Es que esa distinción cambia toda la arquitectura del símbolo. Porque, a ver, la astucia sugiere que hay un atajo. Implica encontrar una grieta en el sistema para colarse hasta la cima, en lugar de construir un camino sólido hacia ella. Exactamente. Es un éxito manipulado. Pero claro, la existencia de esa necesidad constante de vigilancia nos obliga a cuestionar el concepto mismo de éxito. O sea, es como, imagínate que tienes un ordenador potentísimo, de última generación, ¿Vale? pero que gasta, no sé, el 90% de su procesador, de su CPU, única y exclusivamente en hacer funcionar un software antivirus súper agresivo para evitar ataques externos. Te quedas sin máquina para trabajar. Exacto, te queda poquísima energía para usar el ordenador realmente. O es como un jugador de ajedrez súper maquiavélico al que no le importa hacer trampas con tal de hacer jaque mate. Y yo te pregunto, si este rey está en la cima, rodeado de riqueza, pero tiene que escudriñar las sombras constantemente para proteger su corona, ¿hasta qué punto su dominio es real y no es en el fondo una prisión dorada que él mismo ha diseñado? Pues es una prisión de manual, porque la mecánica del poder basado en la astucia crea, de manera inevitable, un ecosistema hostil a tu alrededor. Claro, un campo minado. A diferencia del arquitecto del garabato, el rey de la bolasfera sí que ha sabido leer el mundo material, pero lo ha hecho desde una perspectiva totalmente depredadora. Ha forzado al entorno. Exacto. Esa falta de integridad que menciona el texto significa que el trono no se sostiene por alianzas genuinas. No hay respeto mutuo, ni se está creando un valor real para la comunidad. Se sostiene solo mediante el control y la manipulación, claro. Y la fuerza, y la física elemental nos dice que toda fuerza aplicada genera una fuerza de resistencia equivalente. Si tú llegas a la cima pisando a todos los demás, tu entorno inmediato se llena de adversarios que están esperando un momento de debilidad. Están a la que saltan. Claro, por lo tanto esa vigilancia de la que habla Cefarial no es un rasgo neurótico ni una paranoia sin sentido. Es un requisito totalmente indispensable para sobrevivir en un hábitat que tú mismo has vuelto venenoso. El trono se convierte en un objeto de asedio permanente. Y fíjate si volvemos a la esencia de este grado en Tauro que busca la estabilidad y la paz material, este rey tiene la materia,
pero carece por completo de la paz. No puede ni dormir tranquilo. Es que su riqueza es oro muerto. El oro no crece, no se multiplica por sí solo. Hay que acumularlo, esconderlo y defenderlo construyendo muros cada vez más altos. O sea, las dos posturas que hemos visto hasta ahora representan de alguna manera callejones sin salida. Totalmente. El garabato es la impotencia absoluta por no saber operar en el mundo y el rey es el agotamiento total por operar en contra del mundo. Y entonces, aquí es donde entra la tercera pieza de este mapa estelar que me parece preciosa. Y que rompe completamente la dualidad anterior. Plantea una solución radicalmente distinta a este problema de la adaptación. Los símbolos sabianos proponen para el grado 11 de Tauro la imagen de una mujer regando flores. Un cambio de paradigma absoluto. O sea, pasamos del caos de un papel rasgado y del frío metal de un trono rodeado de enemigos al mundo orgánico. A la naturaleza. Y el texto de los sabianos amplía esta imagen. La describe como la determinación del alma para manifestar sus poderes a través de la creatividad y el cuidado. Representa la nutrición consciente de la vida. Regar unas flores suena muy pacífico, casi bucólico, ¿verdad? Sí, muy tranquilo. Especialmente si lo comparas con ese rey dictatorial rodeado de ejércitos. Pero a ver, frente a un mundo que a menudo opera con esa misma astucia implacable de la bola esfera, un entorno súper competitivo, salir al jardín con una regaderita corre el riesgo de parecer una postura ingenua. Puede parecer muy pasivo desde fuera, ¿sí? Claro, quien escuche esto puede pensar, si el rey utiliza todo su intelecto para dominar y amurallar su castillo, y esta mujer simplemente echa agua sobre una maceta, ¿dónde residen verdaderamente la eficacia o el poder en este acto? Bueno, pues si conectamos esto con la visión global de Tauro, nos damos cuenta de que el poder reside en la comprensión profunda de las leyes orgánicas, de la acumulación de capital, si queremos usar términos más materiales. A ver, explícame eso del capital orgánico. Pues que el poder del rey es extractivo, es decir, quita valor al entorno para concentrarlo todo en su trono. Seca el entorno. Exacto, lo seca. Y esto genera un déficit constante a su alrededor que, inevitablemente, debe gestionar usando la fuerza bruta. Sin embargo, el poder de la mujer que riega las flores es generativo. Ella no necesita forzar la semilla para que germine, ni tiene que manipular los rayos del sol. Claro. Su acción, que parece tan minúscula, consiste simplemente en facilitar las condiciones óptimas para que la vida haga el trabajo pesado por ella. Al proporcionar esa nutrición consciente, colabora con las fuerzas de la naturaleza. Y ojo, esto requiere un nivel de discernimiento inmensamente superior al del garabato. Muchísimo mayor. Porque implica conocer los tiempos orgánicos, saber cuánta agua es necesaria, qué tipo de tierra es la adecuada. No es solo echar agua por echar. Claro, y es un tipo de éxito sostenible. Al regar las flores, se fomenta un crecimiento orgánico que no requiere paranoia ni vigilancia armada en absoluto. Porque un ecosistema sano se autorregula solo, ¿verdad? Totalmente. Si tú cultivas un jardín frondoso, las plantas generan oxígeno, atraen polinizadores, enriquecen la tierra para la temporada siguiente. O sea, la riqueza se multiplica a sí misma porque no es oro inerte guardado en un cofre, es vida palpitante. Y el entorno mismo se vuelve fértil y colaborativo, en lugar de hostil. Mientras el rey de la bolásfera pierde el sueño vigilando sus tesoros, la jardinera de los sabianos puede dormir a pierna suelta. Sabe que las semillas están creciendo solas en la oscuridad. El entorno no es un enemigo al que someter, es un aliado. Esa distinción me parece fundamental. La diferencia entre el control y el cultivo. El rey controla, y eso requiere, pues, un flujo de energía constante y agotador. En el momento en que baja la guardia o se queda sin dinero para pagar a sus mercenarios, el imperio colapsa. Se viene abajo todo. El cultivo, en cambio, establece una relación simbiótica. La inversión inicial de tiempo y cuidado te la devuelve el sistema con creces. Es la resolución perfecta a esa necesidad de seguridad material de la que hablábamos. Y si analizamos las tres visiones en conjunto, quiero decir, haciendo una síntesis global, A ver, unámoslo todo. no estamos viendo a tres personas distintas, ni estamos ante tres descripciones contradictorias del cosmos. Estamos ante un mapa evolutivo de la madurez humana. De cómo nos enfrentamos a la realidad material, claro. O sea, son tres formas de resolver el mismo problema en la vida. Exactamente. La primera etapa, el garabato, representa la ignorancia pura. Es la opción A. Quejarse de que la realidad no cuadra con nuestro esquema mental. Eso es.
Es la mente inmadura que cree que la intención lo es todo, produce ruido, no se adapta y lógicamente cosecha desilusiones. Y cuando esa mente sufre demasiadas decepciones, pues puede optar por la opción B. Si el mundo no me da lo que quiero por las buenas, me aprendo las reglas ocultas y lo tomo por las malas. El trono. El control forzado. Manipulamos la situación, hacemos trampas en el tablero y nos coronamos. Pero conseguimos el resultado material a costa de sacrificar el sistema nervioso, porque vivimos mirando de reojo, esperando la traición. Se supera la ignorancia del garabato, sí, pero falta la sabiduría a largo plazo. El éxito y la paz mental rara vez coexisten en la vía de la astucia pura. Y esto nos lleva a la opción C, el estadio final de integración. Entender el terreno y cultivarlo con paciencia. Regar las flores. La maestría de la adaptación. Entiendes las leyes materiales, pero no necesitas manipularlas destructivamente. Participas de forma consciente en el ciclo. El verdadero antídoto contra la desilusión de Cherub-Bell no es la vigilancia del rey, sino el trabajo constante y creativo de los sabianos. Es que es fascinante pensar en el nivel de precisión psicológica que alcanzan estos catálogos cuando los superpones. Un observador cínico podría decir que esto es tan vago que un grado produce 3 cosas inconexas. Pero no lo son. Para nada. Están describiendo la misma montaña, la base llena de tropiezos, la ladera escarpada y competitiva y la cumbre serena. El grado 11 de Tauro plantea la prueba de la manifestación, cómo vas a hacer real tu voluntad en el mundo físico. Y ahí tienes las 3 opciones claras. Si no sabes cómo, te quedas en el garabato. Si usas atajos oscuros, acabas en el trono del insomnio. Y si entiendes que tú y la Tierra sois el mismo sistema colaborativo, pues te conviertes en la jardinera. Y bueno, este recorrido altera profundamente los parámetros con los que solemos medir el éxito en nuestra sociedad. Totalmente, porque vivimos en un mundo que aplaude muchísimo la astucia del rey. Se recompensa al que encuentra el vacío legal, al que pisa cabezas para subir más rápido, y desde esa óptica, pues regar unas flores parece casi de perdedores, ¿no? Parece insignificante. Pero al desentrañar el coste oculto de ese poder cortoplacista, esa vigilancia perpetua, la perspectiva cambia radicalmente. Y para terminar este análisis a fondo, me gustaría dejar una idea provocadora flotando en el ambiente. Una reflexión para que la gente que nos escuche la mastique por su cuenta. A ver. Si el grado 11 de Tauro contiene estas 3 potencialidades, la pregunta final es sobre nuestras propias elecciones diarias. Si la falta de integridad exige un impuesto vitalicio en forma de estrés y paranoia, ¿qué pasaría si la forma más elevada y depurada de inteligencia estratégica en la vida no consistiera en afilar garras para defender un trono inalcanzable y rodeado de enemigos? Es una gran pregunta. ¿Qué pasaría si la mayor y más refinada forma de astucia fuera, en realidad, soltar las armas, entender el ecosistema y darse cuenta de que el imperio más seguro de todos es un jardín bien regado? Es una metáfora brillante con la que quedarse. Pues dejamos esa pregunta flotando en el aire para descifrar nuestro propio entorno. Ha sido un ejercicio súper revelador desmontar estas contradicciones. Seguiremos explorando, seguiremos aplicando la lupa a esos textos que exigen rascar debajo de la superficie y analizando los mecanismos invisibles de nuestras decisiones. Hasta la próxima inmersión profunda.